Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Buenos días. Siempre tenemos una porción de Juan como base de la clase. Entonces vamos a leer Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17. Y la respuesta que esperamos responder hoy: ¿cómo se puede conocer a Dios? ¿O cuál es la manera de ver? Juan capítulo 17, versículo 1 en adelante. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque tú me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Vamos a orar, pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu, que la palabra cumpla el propósito para el cual el Señor la envió. El propósito de la palabra es que nosotros podamos conocer a Dios, ver a Dios. Entonces clamemos por nuestro espíritu. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por que estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor, anhelando, Señor, la vida eterna, deseando conocerte, Señor, poder experimentar tu amor, Señor, poder recibir el mandamiento santo. Entonces nosotros te clamamos, abre los ojos espirituales y abre los oídos espirituales para que podamos ver y oír, Señor, y que viendo y oyendo nosotros tomemos la decisión, Señor, de adorarte. Obra con poder esta mañana en este lugar en nosotros, Señor, y glorifícate en esta hora, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo había tomado al principio del semestre la determinación de hacer todo el seminario en un año, ¿sí? Todo el seminario más o menos está en 52 capítulos
Y se podría hacer en todo un año si uno acortara algunos capítulos, suspendiera otros, pues al final y al cabo en el año son 53 semanas, pero podía reducir, digamos, el seminario a, no sé, a 45 exposiciones. Pero después me di cuenta que el afán no queda sino el cansancio. Entonces, pues no, lo que decidí fue hacer, no comenzar el seminario cada semestre, sino comenzarlo cada año, ¿sí? Para poder solamente manejar 2 días de seminario. Entonces, ¿por qué me di cuenta que era tan necesario no ir corriendo? Porque se necesita inclusive ver muchas veces un capítulo para poder entender, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un preconcepto, un prejuicio, no estamos escribiendo sobre un tablero completamente limpio, sino que nuestro tablero está lleno de ideas que nos han introducido por la religión, por la corriente del mundo, por la filosofía familiar, por las costumbres, por los medios de televisión, y eso es fuertísimo. Entonces nosotros necesitamos hacer doble trabajo. En primer lugar necesitamos borrar lo que está para poder escribir. Pero antes de borrar lo que está para poder escribir, primero tenemos que recibir lo que hay que escribir y confrontarlo con lo que está para poder verificar que es la verdad. Eso es lo que está haciendo nuestra mente cuando está recibiendo la información. Entonces en ese proceso nosotros nos quedamos ahí en un momento suspendidos. Porque usted, por ejemplo, escucha una sentencia, por ejemplo, los ladrones y las prostitutas van delante de los buenos y de los justos al reino de los cielos. Pues eso está luchando contra toda la religión, porque toda la religión dice que los buenos van al cielo. Ayer estaba cortándome el cabello y entonces le estaba predicando al peluquero, ¿no? Entonces lo que pasa es que yo predico de una manera muy morronga porque la gente no sabe que yo le estoy predicando. Y entonces yo le dije, bueno, ¿usted por qué cree que Jesús dijo eso? Entonces dijo, pues porque, claro, los buenos ya van al cielo seguro. Ah, no, él me dijo, él fue el que me dijo, no, es que Dios no me va a buscar a mí porque yo soy un pecador. Entonces le dije, no, si usted lee los evangelios se da cuenta que Jesús a quién buscó. Entonces él dijo, no, a los pecadores. Entonces le dije, ¿por qué? ¿Por qué no buscó a los buenos? Entonces me dijo, porque ellos ya van al cielo. Le dije, no, Jesús dijo que los ladrones y las prostitutas van delante de los buenos. ¿Por qué? Entonces ahí le dejé eso y la conversación. Espero volver a cortar el pelo con él, ¿no? Para poder cosechar ese fruto. Pero usted entiende que la religión ha enseñado siempre eso, que los buenos son los que van al cielo. Y entonces cuando nosotros escuchamos una información diferente, en nuestro cerebro hay un cortocircuito. Porque inmediatamente empieza a luchar la idea. Mientras usted empieza a luchar, confrontando si lo que se dijo es verdad con el conocimiento que usted tiene, mientras tanto, el resto del cerebro ya deja de pensar. Pero yo continúo con mi discurso. Y entonces en lo que yo continúo, usted ya no pone cuidado y ya queda ese vacío en la información. Entonces por eso es necesario ver varias veces las clases. Gracias al equipo de audiovisuales pues estamos subiendo el seminario en el internet y usted puede ahí acceder a las clases muchas veces. Cuando estaba en Costa Rica se me acercó un hombre y me dijo, mire, yo soy diácono de la Iglesia Católica, quiero darle las gracias por el seminario que usted está subiendo. Yo lo estoy enseñando en la Iglesia Católica. Le doy gracias porque usted no habla contra la religión católica. Y quiero decirle que la clase número 8 la he visto más de 8 veces para poder entender al Dios único que tiene 3 personas. Entonces, chévere, porque ese es poder uno agarrar y como poder entender bien para enseñar bien. Una pregunta. ¿Cuál es la palabra clave en Juan capítulo 17? Voy a preguntar aleatoriamente. ¿Cuál es la palabra clave en Juan capítulo 17? Entonces voy a preguntarle en primer lugar a Luceli, que no es tan temerosa, y después sigue Elsa. No te vas a escapar, Elsa. Luceli, cuéntame, ¿cuál es la palabra clave? ¿Cuál crees tú que sea la palabra clave? La palabra clave para mí es que lo que hay escrito en las escrituras se cumple, porque es verdad. Okay. Lo que está escrito. Lo que está en las escrituras se cumple porque es verdad. Podría ser una buena palabra clave, ¿sí? Cuando yo digo la palabra clave es que cada porción de las escrituras, cada perícopa, cada unidad en la que está escrito, tiene una intención. Hay una intención en esa porción.
Por ejemplo, si a mí me pusieran a dividir la Biblia en capítulos, yo dividiría el primer capítulo de Juan capítulo, versículo 1 al versículo 18, y ahí terminaría el primer capítulo para mí. Y ya en la segunda parte comenzaría el segundo capítulo, de modo que Juan no tendría para mí 21 capítulos, sino tendría 22 capítulos. Porque se me hace que la introducción, Juan 1 al 18, es suficiente para un capítulo. Eso debería estar solamente apartado. Ya lo que continúa es otra cosa, es otro tema completamente, no diferente, sino que es otro aspecto ya. Si nosotros analizáramos Juan capítulo 1, versículo 1 al 18, pues ese himno, porque es como un himno, está escrito como un poema, ese himno está hablando de Dios, la palabra que se hizo carne y que se manifestó a nosotros. Entonces la palabra clave sería se hizo carne. Esa es la novedad, eso es lo que más hay que destacar. Entonces Lucelli nos está diciendo aquí que la palabra es que la palabra es verdad, que la palabra se cumple porque la palabra es verdad. Sí lo dice eso el capítulo, pero no es lo más importante. Entonces escuchemos a Elsa, que se animó ahora sí, después de, si ves, tú le diste el impulso y ya está. A ver, Elcita. Aló, buenos días. Para mí él está hablando como de conocer al Padre, y incluso hay una parte que dice allí de que te conozcan nosotros, los que vamos a, después por las palabras de los que van a predicar, ¿no? Él se va, pero dio a conocer al Padre, y los que siguen su obra, pues lo siguen dando a conocer. Muy bien, esa es la palabra clave, Elsa. De una nos has acabado con la clase de un solo tajo. Conocer. Sí, el capítulo 17 de Juan está girando alrededor de esa palabra. Esa es la idea central. Mira ahí conmigo de nuevo Juan capítulo, alguien que lea, Juan capítulo 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, en Jesucristo, a quien he enviado yo. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Muy bien. Entonces dice ese versículo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mire ahora el versículo, ¿quién quiere leer el versículo 6? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Muy bien, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Quién quiere leer el versículo 4? Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Te he glorificado. Lee el versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Y lee el versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Ok, les he dado tu palabra. Han creído. Han creído que tú me enviaste, ¿sí? Mire otra persona que lea el versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Yo les he dado tu palabra. El versículo 10. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. He sido glorificado en ellos. Mire el versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos. Mire el versículo 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Muy bien, versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Muy bien, la gloria que me diste,
yo les he dado. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Muy bien, el amor de Dios, ¿no? Versículo 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Versículo 26. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has dado, con el amor que me has amado, esté en ellos y yo en ellos. Todo esto son sinónimos y están hablando acerca de lo mismo. Está Dios, está Jesús y estamos nosotros. Y está pasando algo entre Dios y nosotros a través de Jesús. Fallé. En ese capítulo está Dios, está Jesús, estamos nosotros y está el mundo. Y entre el mundo y Dios algo va a suceder a través de lo que está hablando Jesús. Jesús aquí está hablando con el Padre. Y todo el tiempo está diciendo, Padre, yo te he conocido. Yo he tenido tu amor. Yo he recibido tu gloria. Yo he tenido tu palabra. Yo he sido santificado. Padre, que yo te dé a conocer, te glorifique, te santifique, manifieste tu gloria, dé a conocer tu amor. Padre, que ellos reciban tu palabra, que ellos te conozcan, que ellos reciban tu gloria, que ellos reciban tu amor, que ellos sean santificados. Padre, que ellos den a conocer tu gloria, que ellos den a conocer tu mandamiento, que ellos den a conocer tu amor, que ellos den... ¿Y todo esto es qué? ¿Todo esto es qué? La vida. Esta es la vida eterna. Si uno puede ver toda la perícopa, toda la porción, fíjese que este Juan capítulo 17 no tiene divisiones, o sí tiene divisiones. Yo espero que no tenga divisiones. No tiene divisiones. Como debería ser el capítulo 1, o sea, Juan de 1 al 18. Y no tiene divisiones porque es un discurso, es la oración que Jesús le está haciendo al Padre por los suyos, por la iglesia. Y todo este discurso es tan importante porque esto depende la vida eterna. ¿Cómo se hace para conocer a Dios? ¿Cuál es la manera de ver a Dios? Es que imagínense, nosotros necesitamos de un instrumento especial para conocer las cosas bien, porque nosotros, aunque estamos viendo, no estamos viendo. Usted sabe, ¿no? Por ejemplo, en este momento, por frente de nosotros, por en medio de nosotros y por entre nosotros mismos, están pasando una serie de rayos y de ondas y de frecuencias que nosotros no vemos. Si nosotros tuviéramos unas gafas de rayos X, entonces podríamos ver podría yo ver el corazón, los pulmones, todos los intestinos de Anadelina. Podía ver a cada uno por dentro. Uy, Alejo, ¿usted qué almorzó? Huevos con maíz. Ahí veo todavía los maíces, ¿no? Si no fueran tan potentes, si no fueran como de rayos X, sino como las cámaras esas del aeropuerto, pues vería cada uno desnudo, ¿no? ¡Ay, qué pena! ¿Sí? Si nosotros pudiéramos ver con unas gafas, por ejemplo, de rayos ¿en qué frecuencia están moviendo la información de los celulares? No sé cómo se llama, ¿microondas? Bueno, en esa frecuencia.
Entonces nos volveríamos locos porque cada uno, como cada uno tiene un celular, usted se imagina toda la información que está llegando a su celular y eso está viajando por unas ondas, por unos rayos que nosotros no vemos. Pero los mensajes de WhatsApp, los correos electrónicos, todo está viajando por o usted tiene un cable conectado. No tenemos, si usted pudiera ver, por ejemplo, las ondas que está manejando este transmisor de sonido del micrófono, pues usted vería las ondas que están llegando hasta el receptor de la... Nosotros vemos en las series de televisión, en los documentales, cómo los soldados pueden entrar por la noche en un lugar oscuro porque tienen unos lentes de rayos X, una visión de rayos X. No sé si usted vio una película boba de El Destructor, el no sé qué, que es un alienígena que llega y se enfrenta con Arnold Schwarzenegger, y entonces él tiene varios lentes y cambia los lentes para ver diferentes cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, percibir las ondas calóricas del cuerpo, entonces, ¿qué? Ah, ya, y entonces sabe ahí dónde está Arnold Schwarzenegger y lo mata. Pero él tiene varios lentes que cambian para poder ver diferentes frecuencias, diferentes ondas. Por ejemplo, nosotros tenemos una jauría de monstruos en nuestro cuerpo, pero no los vemos. Hongos, bacterias, virus. No sé si usted una vez vio en Discovery Channel que tenían un programa, no me acuerdo cómo se llamaba, se llamaba más o menos como La Jungla de su casa. Y entonces iban y con unas cámaras potentes iban y miraban el universo microscópico que se movía, por ejemplo, en el tapete de la sala, y lo que se mueve en el tapete de la sala es absolutamente asqueroso. Una cantidad de ácaros y de gusanos y de hongos y de bacterias, y usted ahí se acuesta en el tapete, por eso no tenga tapete, tenga otro piso. Pero no solamente tapete, esa almohadita donde usted reposa su cabeza todas las noches y pues como por la noche uno se le escurren ahí las babas, eso tiene un caldo de cultivo donde se generan una serie de ácaros, de hongos, de gusanos, de pólipos, de bacterias, pero eso es, ay, mi almohadita, ahí tiene una jauría, pero nosotros no lo vemos, ¿por qué? Porque tendríamos que ponernos unas gafas de superaumento para ver lo que está pasando. Igual es con Dios. No lo podemos ver si no tenemos los lentes correctos que debemos de ponernos. ¿Cuáles son esos lentes que tenemos que ver? ¿O cuál es el instrumento? ¿Cuál es la herramienta? ¿Cómo es que nosotros podemos ver a Dios? Por medio de la verdad. La verdad es el instrumento que permite conocer a Dios, poder ver a Dios. Sin la verdad nosotros no podemos conocer a Dios. ¿No se dan cuenta ahora cómo ha funcionado la medicina? ¿Cómo ha evolucionado? Que a usted llegan y le dicen, ay, queremos saber qué tiene en su hígado porque no hemos podido saber. Antes, ¿qué hacían? Lo abrían, ¿no? El médico decía, mire, nos va a tocar operarlo porque no sabemos qué está pasando. Todavía a veces pasa eso. Entonces lo abren a ver porque ya viendo, ay, mire, el hígado está como... Porque no se puede ver a simple vista, con unos rayos X no se puede ver, porque la radiografía apenas son unos tonos ahí de oscuros y blancos, pero entonces el médico dice, no, lo tengo que abrir porque no sé qué es. Pero ya no, ahora le meten a uno un cable y ese cable tiene una luz, tiene una lente, inclusive tiene hasta instrumentos donde pueden tomar muestras, un endoscopio. Y con ese endoscopio entran en la persona y llegan hasta el hígado y arrancan una porción y sacan y ya vieron y grabaron todo lo que tenía por dentro. Pero a simple vista, ¿qué? No se ve. La Biblia, la palabra de Dios, en la palabra de Dios, no se podrá conocer a Dios ni ver a Dios si no se tiene la verdad. Por eso mucha gente, aunque predica acerca de la Biblia, no está dando a conocer a Dios, no está enseñando la verdad. Se puede hablar de la Biblia sin hablar de la verdad. Es que la Biblia es muy compleja, porque la Biblia está constituida por una serie de cuadritos. Cada historia de la Biblia es un cuadrito. Usted sabe, las religiones desarrollan
unas doctrinas, las religiones desarrollan unos catecismos, las religiones desarrollan una filosofía, como un conocimiento sistemático para que usted aprenda ese conocimiento acerca de la religión. Entonces uno va en un camino como de ascensión, como que primer nivel, como jugando Mario Bros, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, y así, y así, y así, y así. Pero en la Biblia no es así, sino que en la Biblia se está hablando del encuentro que tuvo una persona con Dios. Adán, que tuvo un encuentro con Dios. Adán y Eva, que tuvieron un encuentro con Dios. Caín y Abel, que tuvieron un encuentro con Dios. Noé, que tuvo un encuentro con Dios. Abraham, que tuvo un encuentro con Dios. Isaac, que tuvo un encuentro con Dios. Ismael y su mamá Agar, que tuvieron un encuentro con Dios. Esaú y Jacob, que tuvieron un encuentro con Dios. Y uno podría pensar que esas son historias bonitas, pero uno no va a ver ahí un conocimiento metafísico, un conocimiento trascendental, un conocimiento de lo espiritual de Dios, si no lee con la verdad, si no lee con los lentes de la verdad. Para uno solamente son historias, y a veces son historias hasta escabrosas, hasta historias que a uno le da pena hablar. Ayer estaba la hija de Alex y me dio pena porque hice un comentario, ¿no? Porque imagínense que es la historia de un par de hermanas que emborrachan al papá para acostarse con él y tener hijos. Él dice, oiga, eso no es moral, eso no es ético, eso no es una cosa bonita, eso no parece de Dios. Un hermano que mata al otro hermano porque le dan celos del hermano. Una nuera que se disfraza de prostituta para engañar al suegro, para acostarse con él, porque ya le había matado 2 hijos y no le quería dar el tercero para que estuviera con ella. Dicen, no, pero eso es horroroso, no, eso no lo leamos, eso no parece espiritual. Y los malvados se han aprovechado de eso para engañar a la gente y desvirtuar la palabra de Dios. Porque imagínense, aquí está el relato, primer relato, la creación. Que en 6 días Dios creó los cielos y la tierra. Y el mar, y los peces, y las aves, y los animales. Entonces uno piensa, eso es un mito bonito para los niños. Pero nosotros no vamos a creer eso, nosotros vamos a creer en la evolución, porque la evolución sí es científica. Pero ojo, la evolución no es científica. La evolución es una teoría que ha sido rebatida ya el siglo pasado. Si no lo sabía, la evolución fue rebatida. ¿Cuándo rebatieron la evolución? Es que cuando no existía microscopio, lo que le estoy diciendo, un lente para ver la verdad, entonces los naturalistas pensaban que las células eran unas bolsitas como de gelatina. Y entonces una bolsita de gelatina, pues ¿qué misterio tiene? Debe ser que en algún momento, por el sol, por el calor, por los rayos, los elementos se convirtieron en bolitas de gelatina y esas bolitas de gelatina comenzaron a vivir. Y de pronto a la bolita de gelatina, ¡puc!, le salió un ojo, y después con mucho tiempo a la bolita le salió una colita, y después la colita se volvió a mover, y de pronto ¡puc!, le nacieron paticas, y después de paticas ¡puc!, le salió un hocico, y después ¡puc!, le nacieron los dedos, y bueno, con el tiempo. ¿Eso es científico? No, eso no es científico. Porque está comprobado, cuando ya pudieron comprobar con microscopios de barrido electrónico en donde pudieron ver una célula, resulta que una célula es más compleja que cualquier aparato que el hombre haya podido crear. Que el hombre haya podido inventar. El hombre no crea. El hombre solamente puede inventar, pero no crea. Una célula, mire, la pared de una célula tiene una sofisticación de armado, de proceso que no es posible. Es improbable que fuera fruto del azar. Y eso hablando de la pared de la célula. ¿Y qué decimos del contenido de la célula? Cuando el hombre pudo develar el mapa cromosómico, eso fue hasta el siglo pasado, finales del siglo pasado. Entonces estaban trabajando con el animal más sencillo, porque no se podía todavía trabajar con el más complejo.
Entonces dijeron, ¿cuál es el animal más sencillo? Entonces dijeron, la ameba radioactiva. Entonces sacaron una ameba que es nada. ¿Sí? Como no tiene ojos, como no tiene nada, una ameba. ¿Sí? Cuando alguien le da pena no decirle que es una bola, uno dice, no, es una ameba, el tipo es una ameba. Y entonces la ameba la pusieron a estudiar. Y resulta que el mapa genético de la ameba, utilizando letras como de Arial 12 puntos, el mapa genético de la ameba era este tablero puesto de pie. Eso lo publicó National Geographic. Por fin pudimos elaborar el mapa genético. Resulta que el animal más simple es igual de complejo a lo que se piensa que es la etapa de la evolución, que es el hombre. Resulta que en un virus, los virus tienen una colita o dos colitas, ¿no? Así son los virus, o así los dibujan. O a veces tienen dos colitas. Resulta, el virus es el animal, el virus es, todavía no se sabe definir si pertenece al reino animal o no. Ahí están en ese dilema. Porque es demasiado básico, es más simple que la ameba radioactiva. Y entonces resulta que estudiaron la colita del virus, dónde se inserta la cola del virus. Y descubrieron que este mecanismo en el virus es más complejo que el músculo más complejo del ser humano, que son los músculos orbitales del ojo. Entonces, ¿cuál animal simple? No hay animal simple. Esto tiene vean en YouTube, ahí sí vea YouTube para esas bobadas. Entonces, pero nosotros, claro, como hay un interés en rebatir la palabra de Dios, entonces olvídese, no, ¿cuál creación? La creación es ¿se ha escuchado eso? La creación no ocurrió, Adán y Eva no existen. Hablando desde la teología, Adán y Eva no existieron, eso es un cuento para poder explicar el origen. Entonces no hablemos de la primera pareja, ¿no? Que pobló la tierra. Y tampoco hablemos de Adán, que Dios puso en el jardín del Edén. Y tampoco hablemos entonces de que Dios puso a dormir a Adán y de la costilla le sacó a la mujer, ¿no? Y tampoco hablemos entonces en otro cuadrito que vino la serpiente, Satanás, y engañó a Adán y a Eva y los hizo comer del fruto. Ay, ¿usted cree que la serpiente engañó? No, eso es un mito. Eso es un relato bonito. ¿Y usted cree que el mundo fue, que un hermano mató al otro, que el mundo fue inundado y que realmente hubo un diluvio universal? ¿Usted cree eso? Alejo. Y después que un hombre, Dios le dijo que vete de tu tierra. Voy a hacer un libro de comiquitas para niños, ya me di cuenta. No voy a vender nada, pero no importa. Deja tu tierra y tu parentela en la tierra que yo te mostraré. Y que este hombre, después Dios le dice al hijo que le dio, primero entonces al hijo que le dio que vaya y lo lleve a un monte y ¿qué? Esto es un cuchillo, ¿no? Y aquí tiene agarrado al muchachito que está asustado. Usted sabrá matando al hijo en el monte Moriah. Y después Moisés y las tablas de la ley, y entonces que en una montaña el dedo de Dios las escribió, y entonces, y aquí está Moisés. Son una serie de relatos. Entonces, si uno mira los relatos sin el lente de la verdad, uno no va a poder ver a Dios. No entiende. ¿Por qué? Porque la Biblia no está escrita como los libros de la religión. Por eso la gente se siente más cómoda leyendo otros libros que la Biblia. Usted va a la librería cristiana y pregunta, ¿cuántos libros hay aquí de cualquier tema? Y hay una serie de libros de tema, están por secciones: relaciones sexuales, criar a los hijos, liderazgo,
administración del dinero, cómo tener relaciones interpersonales, pero son, y las Biblias, en un rinconcito ahí, las Biblias. Pero usted va a la vitrina, en la vitrina no hay Biblias, en la vitrina están todos los libros que, mire, eso no es una mentira, vaya a cualquier librería cristiana y tómele una foto de la vitrina y después la mire y dice, oye, verdad, no hay ni una Biblia. ¿Cómo bajar de peso con la Biblia? ¿Cómo tener relaciones sexuales con la Biblia? No, eso no tiene absolutamente, pero no ve que como ellos no están viendo desde la verdad. Y como no están viendo desde la verdad, estos relatos los usan para hablar de las cosas que a ellos le competen. Mire lo que pasó con los hijos de Israel, de Jacob, que Jacob se puso a tener un preferido, y como tuvo un preferido, mire, los otros hijos casi lo matan. Hágame el favor, en su casa no tenga hijos preferidos, trátelos a todos por igual, no vaya a malcriar a ninguno porque eso es una deformación completa de la verdad. Usted no sabe la importancia que tiene José en la historia del pueblo de Israel. Porque si José no hubiera sido maltratado por los hermanos, vendido como esclavo, estado en Egipto, al final dice José, ¿no? Ustedes pensaron mal contra mí, pero yo les he hecho bien. Porque es un tipo de Jesús. Entonces, si la gente no está viendo eso, empieza a hablar unas bobadas. Oiga, mire, cuidado, tiene que ser fiel en su casa. Pues claro que tiene que ser fiel en su casa. Pero mire lo que le pasó a Abraham. Se da cuenta que se puso a echarse una cana al aire y entonces mire lo que le pasó con la empleada y tuvo un hijo y mire lo que le pasó. Y hasta el día de hoy están peleando. Entonces, cuidado. Pero la Biblia no está hablando de eso. Claramente en el libro de los Gálatas está diciendo que esas mujeres son los dos pactos. El primer pacto y el nuevo pacto. Y que la una es los hijos de esclavitud, que es por la ley, y los otros son la iglesia, que son los hijos de libertad. Pero si no tuviéramos la verdad, nosotros no podríamos entender eso. Cada historia de la Biblia está hablando de como un cuadrito. Usted no ha visto unas fotos que hay ahora que están sacando, que es una foto. Uno ve, por ejemplo, la figura de un personaje, la cara de un personaje. Pero cuando entra a analizar, la cara está hecha por unas fotografías pequeñitas. ¿Sí? ¿Se ha visto esas cosas? Bueno, si nosotros juntáramos toda la Biblia así en cuadritos, aquí está el Nuevo Testamento, aquí está el leproso que estaba pidiendo que lo sanara, y aquí está el ciego de nacimiento, y aquí está Zaqueo subido en el árbol de sicomoro, y aquí está pasando Jesús y lo mira. Y aquí está el último libro en el Apocalipsis y la Jerusalén celestial y los que están afuera llorando en el infierno. Si nosotros pudiéramos colocar todos los fotogramas, ¿qué imagen nos saldría? Nos saldría la imagen de Jesús. Porque toda la Escritura nos está dando a conocer a Jesús. Porque Jesús nos dará a conocer al Padre. Y al conocer al Padre, nosotros tendremos la vida. Y ahora comenzaremos a dar la vida a los demás cuando les empecemos a dar a conocer ¿a quién? A Jesús. Por eso digo que Juan 17 es tan importante. Conocer, manifestar, glorificar, dar la palabra, hacer que crean, santificarlos y el amor de Dios. La gente está hablando del amor de Dios, es del amor del mundo, del amor sentimental, del amor de la carne. Todas las religiones hablan de ese amor. Todas las religiones hablan de darle un pan al hambriento, de darle unos zapatos, pero la Biblia está hablando, Jesús está hablando de otro amor. Mire un momento Juan capítulo, porque estábamos viendo Juan 17, ¿no? Que dice que
Que ellos conozcan que tú me has amado y que también los has amado a ellos y el amor que me diste que se los des a ellos. Pero mire Juan capítulo 15, leamos desde el 7, porque tienen las palabras que estamos hablando de acá. Y si siguiéramos leyendo, pues claro, tenemos que leer entonces todo Juan 15, pero leamos solamente hasta ahí. Del 7 al 10. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seráis mis discípulos. Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Se da cuenta cuál es el amor de Dios? ¿Cuál es el amor de Dios? ¿Cuál es el amor de Dios, Alex? Dar la vida. ¿Cuál es ¿cómo es tu nombre? Constanza. Constanza, ¿cuál es el amor de Dios? El mandamiento. Mire conmigo otra vez. Como el Padre me ha amado, así yo también los he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo guardó Jesús el amor del Padre? ¿Cómo recibió Jesús el amor del Padre? ¿Cómo manifestó que él realmente había recibido el amor del Padre? ¿Guardando qué? El mandamiento. ¿Qué es el mandamiento? Es el amor de Dios. El amor de Dios es la vida de Dios. La vida de Dios es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la santificación de Dios. La santificación de Dios es creer en Dios. Creer en Dios es recibir su palabra. Es recibir la manifestación. Es conocerlo. Estamos hablando de lo mismo. Y nosotros, el Padre glorificó al Hijo. ¿Cómo? Dándole su voluntad. El Hijo glorificó al Padre. ¿Cómo? Cumpliendo su voluntad. Nosotros glorificaremos al Padre, ¿qué? Haciendo su voluntad. Vamos a dar gloria a Dios. Y entonces toda la iglesia grita, ¡gloria a Dios! No, no es gritar, sino llevar, ¿qué? Fruto, o sea, cumplir con su mandamiento, o sea, recibir su palabra. Y eso es el amor. Pero esto que es la vida eterna, y esto que se logra solamente a través de la verdad, y no sé si no se ha dado cuenta, pero todavía no le he dicho bien qué es la verdad. Para que ahí esté el cerebro corriendo, ¿no? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Entonces, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Esto no se puede sino a través de la verdad. Si yo no conozco la verdad, entonces yo me voy a perder en la Biblia, porque la Biblia está escrita de una manera no como los libros de catequesis, no como los libros de doctrina. Si uno compra un libro va allí al edificio de la Dianética y compra un libro de Hop Rooms de basura, pues le van a decir, primer paso, conócete a ti mismo. Empieza a elaborar una lista de tus deseos y tus anhelos. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuáles son tus temores? Y empieza a identificar el origen de tus temores para saber qué es lo que te está atando a la felicidad. Y comienza a elaborar tus sueños y hacerlos realidad por medio de un programa, pero eso te lo diremos en el siguiente libro, que vale. Cuando subas al siguiente nivel, que cuesta, utilizando la máquina que al principio es gratis, ¿no? ¿Quiere hacer una encuesta gratis? Ahí está la gente, vaya, a la salida lo invito. A la salida se llena en la puerta. ¿Quiere hacer una encuesta gratis para conocerse a sí mismo? Un análisis psicológico para que usted pueda entender de dónde provienen sus miedos. Todo el mundo, claro, claro. Y ese es más o menos el camino de todas las religiones, de todas las doctrinas, de todas las filosofías. Si usted compra un libro de Connie Méndez, pues no se va a diferenciar mucho de eso. Unos pasos. Y fuera de eso, ¿no? Metafísica 2 en 1, nivel 1. Metafísica nivel 2, nivel 3, nivel 4. Pero, en la verdad, no es una ascensión, sino que la verdad es un encuentro.
un encuentro con Dios. La Biblia habla de Zaqueo, que se encontró con la verdad. Y al encontrarse con la verdad, esa verdad tuvo el poder de transformar su vida en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Lo que no había podido hacer la ley, lo que no había podido hacer el estigma social, lo que no había podido hacer inclusive el propio nombre de Zaqueo. Zaqueo ni siquiera se amaba a sí mismo, porque había algo que lo movía. ¿Qué? El dinero. Él amaba más el dinero. A él no le importaba que la gente lo menospreciara y lo maldijera y caerle mal a todo el mundo. A él lo que le importaba era el dinero. Pero cuando Jesús lo miró y le dijo: Zaqueo, necesito hoy ir a tu casa. ¿Usted sabe que Dios sí está necesitando algo? Dios que lo tiene todo, Dios que lo puede todo, Él está necesitando algo. Y esa necesidad de Dios no es según los ojos de los hombres ni el criterio de los hombres. Porque según la religión lo que Dios está necesitando es personas buenas. Pero según la palabra de Dios, Dios lo que está necesitando es personas dispuestas. Personas que se entreguen a Él. No personas buenas, sino que se entreguen. Como María, como Zaqueo, como Pedro. Y entonces Jesús viene a la casa de Zaqueo y come con Zaqueo, y de pronto lo que no había podido hacer la religión, lo que no había podido hacer la ley, lo que no había podido hacer el estigma social, lo hace ¿qué? El encuentro con Jesús, la comunión con Dios, comer con Él. Zaqueo se pone de pie y dice: ¿saben qué? A los que robé, les voy a devolver 4 veces lo que les robé. Y la mitad de mis bienes se la voy a dar a los pobres. ¿Se da cuenta que Zaqueo encontró algo mejor que el dinero? Hasta ese momento el dinero era su Dios. Algo. ¿Qué encontró? ¿Qué encontró? A Jesús. Y a través de Jesús pudo relacionarse con el Padre. Y entonces tuvo la vida eterna. Si nosotros no conocemos la verdad, entonces nosotros no podremos llevar a la gente a la vida eterna. O sea, no podemos llevar a la gente a conocer, a manifestar, a glorificar, a santificarse, a recibir el amor de Dios, a conocer la voluntad de Dios, a comer con Él. No lo podremos hacer. Aunque tengamos la Biblia. Aunque hablemos de la Biblia. ¿Se acuerdan quiénes eran los que conocían la Biblia? Mire conmigo Juan capítulo 9. Juan 9, 24 al 34. ¿Quién quiere leer? Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió: ya os lo he dicho, no habéis querido oír. ¿Por qué? Lo que quieres oír otra vez. ¿Quieres también vosotros haceros sus discípulos? Haceros sus discípulos. Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sabéis, no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniere a Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Imagínense, ¿no? Estos hombres que están cuestionando al ciego de nacimiento son
los eruditos, los fariseos, los que conocen la ley. Y entonces ellos están viendo que obró un milagro, pero como ellos están diciendo que Jesús fue el que obró el milagro, entonces ellos quieren negar eso. Pero no puede. ¿Por qué no puede? ¿Por qué no pueden negar que Jesús hizo eso? ¿Porque no ve que él era el ciego? Y le preguntan, venga para acá, dígame una cosa, ¿Jesús abrió sus ojos, sí o no? Y él dice, sí, ese hombre que llaman Jesús me abrió los ojos. Yo era ciego de nacimiento. Ay, no puede ser. Venga y le preguntamos a los papás, ¿de verdad él era ciego? ¿De verdad Jesús lo sanó? ¿Se dan cuenta la maldad de ellos? Ellos no quieren conocer la verdad. Ellos quieren ¿qué? Negar la verdad. Y no les importa enfrentarse a Dios con tal de negar la verdad, con tal de sostener su status quo, con tal de sostener su religión, con tal de sostener su organización. Y entonces este hombre que ha sido sanado, pues ¿qué dice? Le dicen a los papás, ¿de verdad Jesús lo sanó? ¿De verdad él era ciego de nacimiento? Y los papás dicen, mire, si Jesús lo sanó o no lo sanó, no nos pregunten a nosotros, porque tenían miedo de ser expulsados de su sinagoga, de su religión, de su sistema. Entonces ellos inclusive nos dan testimonio de la verdad, imagínense, nos dan testimonio de la verdad por temor a los hombres. Si su hijo hubiera nacido ciego y Jesús lo sana, ¿usted qué haría? Bueno, no diga, ay no, yo sí glorificaría a Dios y daría testimonio. No diga eso, porque no ve que 10 leprosos fueron sanados y solamente uno volvió a arrodillarse delante de Jesús. No, yo sí lo haría. Mire, ¿no ve que la vida de nosotros de diferentes maneras ha sido tocada por Dios? ¿Y todavía estamos con una rodilla en el piso y otra arriba? Todavía como que, pues sí, pero no, o sea, espere un minutico porque es que tampoco yo espere mi vida porque no es que yo también soy mi ídolo, pero espere un minutico, pues sí, pero no. No critique a los leprosos, usted está en una condición peor que los leprosos. Porque el hecho no es tener un encuentro con Jesús, el hecho es que produce ese encuentro en nosotros. Si ese encuentro con Jesús no resulta en la vida, en conocerlo, en manifestarlo, en glorificarlo, en ser santificado, en creer en Él, en darlo a conocer, en hacer su voluntad, en tener la comunión, antes va a ser peor. 10 leprosos, ¿usted se imagina ser sanado de la lepra? Eso es... Pero solamente uno volvió a darle las gracias. Y el que volvió a darle las gracias ni siquiera era judío, era samaritano. Ni siquiera era judío. Este hombre está ciego de nacimiento y es sanado y los papás están temerosos ¿de qué? De que los expulsen de la sinagoga. No, a mí qué me importa que me expulsen de la sinagoga, mi hijo fue sanado. Y era desde nacimiento. ¿Qué tendrían que hacer los papás de él? Después de escuchar que Jesús lo sanó, ¿qué tendrían que hacer? Oiga, ¿quién es Jesús? Vamos a buscarlo. ¿Quién fue el que lo sanó? ¿Dónde está Jesús? ¿Queremos qué? Adorarlo. Queremos entregarle la vida, queremos darle las gracias. Ellos dicen, no, nosotros sí sabemos que él era ciego y ahora estamos viendo que ve. Pero edad tiene él, pregúntenle a él. Y ellos van y dicen, ¿de verdad usted era ciego? Dicen, ¿otra vez me están preguntando? ¿Acaso los friega? Este hombre es tremendo. Este hombre, aunque no es un erudito bíblico, es tremendo porque con la verdad los está confrontando. No con la teología, no con la filosofía, no con un aparato crítico, razonable, desarrollando un sistema lógico de entendimiento. Con la lógica no se conoce a Dios. No trate con la lógica de tratar de convencer a la gente de Dios.
A Dios solamente se le puede conocer por medio de ¿qué? De la verdad. Y entonces este hombre le dice, ¿ustedes también se quieren hacer sus discípulos? ¿Por qué me preguntan por segunda vez? Ese hombre es un pecador. Mire, si es pecador o no, yo no lo sé. Solamente una cosa sé. Yo era ciego y ahora veo. Ese argumento es tan contundente. Usted no sabe que en los árboles fisiológicos, los animales que evolucionaron, usted no sabe que... Entonces yo le digo, bueno, ¿quiere hablar carreta? Venga y le hablo de la ameba radioactiva, viejo. Venga y le hablo, ¿quiere hablar carreta? Yo le hablo de la ameba radioactiva, pero eso no lo va a llevar a la verdad, entienda. Solamente es para mostrarle qué tan necio es, qué tan débil es su creencia, porque él también tiene una fe, pero una fe en lo que no es la verdad. Se necesita inclusive más fe para creer en la evolución que creer en la creación. Y entonces, bueno, entonces él le dice, mire, yo solamente una cosa, ¿sabe que nosotros somos discípulos de quién? De Moisés. Yo no sé si responderle ya. Miremos Juan capítulo 1, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pregunta, ¿la Biblia es la verdad? ¿Cuántos creen que sí? Levanten la mano. Ahora la siguiente pregunta. ¿La Biblia no es la verdad? ¿Quiénes lo creen? No es la verdad. La Biblia no es la verdad. ¿Lo estoy colocando sí o no? No sea tan fregado, ¿usted no quiere responder? Contiene la verdad. Eso es muy diferente, muy bien. Clase número 3, ¿no? Es diferente decir la Biblia es la verdad, decir la Biblia contiene la verdad. Pregunta, ¿la ley es la verdad? ¿La ley es palabra de Dios? ¿La palabra de Dios es la verdad? Y entonces usted me está diciendo que la ley es palabra de Dios y que no es la verdad. ¿Cómo así? Lo estoy fregando. Muy bien, muy bien. La ley no es la verdad. La ley es sombra de la verdad. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Moisés nos dio la ley, pero la gracia y la verdad, mire, gracia y verdad, vinieron por medio de ¿qué? De Jesucristo. Y entonces ahí nos responde ya toda la pregunta. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que es Dios y que vive en comunión íntima con el Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cuál es? ¿Cuál es el lente? ¿Cuál es el instrumento? ¿Cuál es la herramienta para poder ver a Dios en las Escrituras? La verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Pero ellos estaban empeñados en negar ¿qué? No en negar la religión, no en negar la ley, no en negar a Moisés. Es más, ellos son discípulos de Moisés. Ellos están empeñados en negar es ¿qué? La verdad. Pero ¿saben qué? No podían negarle la verdad a ese hombre porque él, habiendo sido ciego, ahora veía. Y eso no se lo puede quitar. Le pueden quitar la religión. Lo pueden expulsar de la sinagoga. Pero no le pueden quitar la verdad. ¿Usted sabe que esto pasó, históricamente pasó eso? Tengo que hablar un tema que hablé ayer en la clase de los que quieren dar la vida. En el año 76
después de Cristo, los judíos, y ojo que estoy hablando de los judíos, hay que diferenciar entre los judíos de Israel, de los hebreos, de los semitas, de los descendientes de Abraham. Hay que diferenciar eso. Si yo quiero hablar realmente, ¿cuándo nació el sionismo o la religión judía como tal? Tendría que hablar de este año, 76 después de Cristo. En el año 70 los romanos entraron a Jerusalén, destruyeron el templo y acabaron con la gloria de un grupo de judíos, de israelitas, que eran los saduceos. Los saduceos eran los sacerdotes. De los saduceos venían todos los sacerdotes. Había una pugna en dos grupos muy fuertes, los saduceos y los fariseos. Habían más grupos, pero habían dos grupos muy fuertes. Y los saduceos tenían el control del sacerdocio del templo. Ellos eran los que compraban ese puesto con el pueblo romano y con Herodes y manejaban todo eso. Cuando se destruye el templo, ¿qué pasa con los saduceos? Su gloria se acaba porque ya no hay templo. Pero los fariseos no estaban centrados en el templo porque ellos no pertenecían al sacerdocio y no pertenecían a los saduceos. Para ellos su gloria era ¿qué? La ley, las escrituras. Y entonces ellos, como es destruido el templo, pero no son destruidas las escrituras, ellos sí quedan fuertes porque ellos tienen las escrituras. Pero hay un problema, que ahora hay otro grupo de judíos, los cristianos, que están diciendo que ellos tienen el cumplimiento de las escrituras. Y que ellos sí han entendido y conocido realmente aquello de lo que hablaban las escrituras. ¿De qué hablaban las escrituras? Todavía no podemos mencionar el nombre Jesús. ¿De qué hablan las escrituras? Miremos un momento Juan capítulo 1, versículo 19 y 20. ¿De qué hablaban las escrituras? Voy a colocar acá. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaban a Jerusalén sacerdotes y preguntarle, ¿tú quién eres? No sé si hay otra traducción que nos diga diferente a tú quién eres. Los judíos de Jerusalén enviaron una comisión de sacerdotes y levitas para preguntar a Juan quién era él, y este fue su testimonio. Claro, un momento ahí. Aparece un profeta que está hablando de parte de Dios, que está bautizando a la gente, que está llamando a un cambio en el pueblo de Israel. Y los judíos están esperando a alguien. Por eso Juan el Bautista mismo después le manda a preguntar a Jesús, ¿qué? ¿Eres tú el que había de venir? El que había de venir. ¿O esperaremos a otro? ¿Eres tú el que estamos esperando? El esperado. Ellos le preguntan, ¿eres tú? ¿Usted es el que es? ¿Usted entiende esa pregunta tan trascendental? Oiga, ¿usted es el que es? ¿Tú quién eres? ¿Qué respondió Juan? Un testimonio tajante y sin reservas. Yo no soy el Mesías. Ellos estaban preguntando por quién. Por el Mesías, que es la palabra en hebreo de Cristo. Y la palabra en español, ¿cómo sería? Ungido. Ungido. ¿Eres tú el Mesías? ¿A quién estaban esperando ellos? Al Mesías. Mire conmigo Juan capítulo 1, versículo 41. Lo primero que hizo Andrés fue ir en busca de su hermano Simón para decirle, hemos hallado al Mesías, palabra que quiere decir Cristo. ¿A quién estaban esperando? Hemos hallado al Mesías. ¿Se da cuenta que Israel estaba buscando a quién? Que los judíos estaban buscando a quién. No digamos a Jesús todavía.
sino a ese personaje del que estaban hablando las Escrituras, al Mesías. Mire conmigo el versículo 45. Se encontró con Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en el libro de la ley y del que hablaron también los profetas, Jesús, hijo de José y natural de Nazaret. ¿Hemos hallado a quién? ¿A quién de que hablaban quién? De quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Hemos hallado a quién de que estaban, o sea, cuando están hablando de la ley, los profetas están hablando de lo que nosotros denominamos el Antiguo Testamento o de lo que los judíos llaman las Escrituras. Y ahora ellos revelan quién es. Hemos hallado a aquel de quien hablaban Moisés y los profetas, a Jesús de Nazaret. Lo hemos hallado. Mire lo que dice Natanael, versículo 49. Natanael exclamó, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Felipe, Jesús no le dijo, venga, dígame Hijo de Dios, dígame Rey de Israel. Sino que Felipe, cuando se da cuenta que le dice, cuando estabas debajo de la higuera te vi, Felipe, que no había querido creer el testimonio de Natanael, que no había querido creer el testimonio de ellos porque él era un verdadero israelita, quiere decir que él quiere conocer la verdad. Y él quiere conocer la verdad y no le come cuento a nadie, porque ellos le dicen, hemos hallado a Jesús de Nazaret, y dice, no, de Nazaret no puede salir el Mesías. La Biblia dice que el Mesías tiene que nacer ¿dónde? En Belén. Pero él no sabía, Natanael, aunque es un verdadero israelita, o sea, él se está guiando, ¿es por qué? Por las Escrituras, por eso es un verdadero israelita, porque él está esperando lo que dicen las Escrituras. Y las Escrituras decían que el Mesías tenía que nacer en Belén de Judá, pero como le están diciendo Jesús de Nazaret, entonces le dicen, no, de Nazaret no. Cuando él se da cuenta que Jesús le revela, usted estaba debajo de la higuera, él le dice, ¿tú eres qué? El Hijo de Dios, el Rey de Israel. Tú eres aquel de quien hablaban las Escrituras, Moisés y los profetas. ¿Qué dice Adriana? La pregunta es la siguiente, Natanael conoce las Escrituras y Natanael está esperando al Mesías, igual que todos los judíos. Y él no cree en Jesús, no cree que nada bueno pueda salir de Nazaret. Sin embargo, cuando Jesús le habla de la higuera, él cambia radicalmente la postura. ¿Cuál es esa profecía que habla de la higuera? No está hablando de una profecía. Es que Natanael estaba debajo de una higuera y Jesús le dice, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y entonces él la impacta. Es como si le dice, mire, yo sé que usted nació en Coromoto. ¿Y cómo sabe que yo nací en Coromoto? Yo nunca le dije que sacara otro. Y entonces cuando él recibe esa palabra, entonces él dice, tú eres el Rey de Israel, tú eres el Hijo de Dios. Y entonces Jesús le responde, no vamos a discutir sobre eso, y entonces él le responde, porque te dije que te estabas debajo de la higuera, ¿creíste? Viejo, usted va a ver cosas más importantes que lo que le acabo de decir. Usted va a ver a los ángeles de Dios que suben y bajan del cielo. Haciendo una referencia a el lugar, a Betel. Betel significa la casa de la luz, que está hablando del Mesías, el lugar donde Jacob puso la cabeza y vio que en ese lugar subían y bajaban los ángeles. Y dijo, este lugar realmente es casa de Dios y templo de Dios. Pero eso está hablando del Mesías. Entonces, claro, tú eres el Rey de Israel, tú eres el Hijo de Dios. Mire, Herodes, Mateo capítulo 2, 4 y 5. Bueno, hasta el 6. Alguien que lea. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Un minuto. Herodes, que no es judío, Herodes es idumeo, se ha casado con una judía para poder hacerse rey de Israel, porque no podía un extranjero ser rey de Israel. Entonces Herodes pregunta que ¿dónde ha de nacer el Cristo? ¿A quién le preguntó? A los que sabían acerca de las Escrituras,
a los escribas y a los fariseos. Les preguntó, ¿dónde ha de nacer el Cristo? O sea, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Lo que estamos esperando, ellos respondieron ¿qué? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. El guiador, el pastor. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Miren, hablemos de una samaritana. Usted sabe, los samaritanos también son israelitas, pero no pertenecen a los judíos. ¿Por qué? Porque los samaritanos son el remanente de las 10 tribus que fueron exportadas a Asiria, que fueron exiliadas a Siria, y cuando volvieron con la fe. Ellos fueron exiliados más o menos en el año 750 antes de Cristo, y regresarán, perdónenme por mi deficiencia en las fechas, más o menos en el 600 antes de Cristo o en el 550, no me acuerdo. Y ellos, los que volvieron, instauraron su templo en el monte Gerizim, donde fue el primer lugar donde el primer rey edificó lugar de adoración a Dios. Y los samaritanos también tenían la ley, también tenían el Pentateuco, el libro de Moisés. Y ellos estaban en una religión donde adoraban al Dios revelado en las Escrituras, pero no eran judíos. Por eso Jesús tiene el encuentro con la mujer samaritana. Y la mujer samaritana le dice, ¿dónde? ¿Dónde se debe adorar? ¿En Gerizim o en Jerusalén? Y miren lo que le responde esta mujer samaritana, Juan capítulo 4. Bueno, lea el 22 y después el 25. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación se origina de los judíos. Entonces Jesús le dice, mujer, ¿se acuerda que en el libro de Génesis, en el capítulo, no le dice capítulo, ¿no? ¿En qué capítulo es? Capítulo 38. Dice la profecía de Jacob sobre sus hijos, pero Judá, de ti saldrá Silo, el Salvador. La salvación viene de los judíos, mujer, pero la salvación no son los judíos. Imagínense, muchas iglesias hoy en día se están volviendo judías y están usando kipá y se están mandando a circuncidar y están guardando las fiestas de los judíos y están diciendo que ese es el camino. No, la salvación viene por medio de la tribu de Judá. Usted lo sabe, mujer, esa es la profecía. Pero la hora viene y ahora es cuando ni en Jerusalén adoraréis al Padre ni a Gerizim. Y entonces, ¿qué le responde la mujer a Jesús? Versículo 25. La mujer le dijo, yo sé que el Mesías viene, el que se llama Cristo. Cuando llegue ese, Él nos declarará todas las cosas abiertamente. ¿Usted entiende qué es lo que estaban esperando los israelitas? ¿Qué es lo que está? Los israelitas sabían muy bien de qué hablaban las Escrituras. ¿De qué hablaban las Escrituras? Del Mesías. ¿De qué estaban hablando las Escrituras? Del que iba a venir. ¿De qué estaban hablando las Escrituras? Del Rey de Israel, del Hijo de David, del renuevo de Isaí, de la estrella resplandeciente de la mañana, del ungido, del que Dios había designado para salvar, de la esperanza de Israel, de la luz a las naciones, del brillo para los gentiles, de la gloria de Dios. Ellos sabían de qué estaba hablando la Biblia. Pero en el año 76 esto va a cambiar. ¿Por qué? Porque los cristianos, los judíos cristianos, están diciendo, ya vino, ya llegó. Y ese del que estaban hablando las Escrituras es Jesús, el Cristo. Y fíjense que todas las profecías se están cumpliendo en él. Entonces, ¿saben qué hicieron los judíos? Malvadamente. Una relectura de la Biblia.
Y en esa relectura ellos dijeron que las profecías no estaban hablando de Jesús, sino que estaban hablando de la nación de Israel. Y que esos pasajes que son tan claros como Isaías 53, donde dice, vamos a Isaías 53, versículo 1 en adelante, Carolina, léelo. ¿Quién ha puesto fe en la cosa oída por nosotros? Y en cuanto al brazo de Jehová, ¿a quién ha sido revelado? Y él subirá como una ramita delante de uno, y como una raíz de tierra árida. No tiene forma regia ni ningún esplendor. Y cuando lo veamos, no hay la apariencia que haría que lo deseáramos. Fue despreciado y fue evitado por los hombres, un hombre que era para dolores y para estar familiarizado con la enfermedad. Y hubo como si fuera el ocultar uno su rostro de nosotros. Fue despreciado y lo consideramos como de ninguna importancia. Verdaderamente nuestras enfermedades fueron las que Él mismo llevó, y en cuanto a nuestros dolores, Él los cargó. Pero nosotros mismos lo consideramos como plagado, golpeado por Dios y afligido. Pero a Él se le estuvo traspasando por nuestra transgresión, se le estuvo aplastando por nuestros errores. El castigo que era para nuestra paz estuvo sobre Él, y a causa de sus heridas ha habido una curación para nosotros. Como ovejas todos nosotros hemos andado errantes, cada cual a su propio camino nos hemos dirigido, y Jehová mismo ha hecho que el error de todos nosotros se encuentre con aquel. Estuvo en severa estrechez y él fue dejando que se le afligiera. No obstante, no abría la boca. Se le fue llevado justamente como una oveja a la degollación, y como una oveja que delante de sus esquiladores ha enmudecido, él igualmente no abría la boca. A causa de restricción y de juicio fue quitado. ¿Y quién se preocupará siquiera por los detalles de su generación? Pues fue cortado de la tierra de los vivientes, a causa de la transgresión de mi pueblo sufrió la herida. Y él hará su sepultura hasta con los inicuos y con la clase rica en su muerte, a pesar de que no había hecho violencia y no hubo engaño en su boca. Pero Jehová mismo se deleitó en aplastarlo, lo enfermó. Si pones su alma como ofrenda por la culpa, él verá su prole, prolongará sus días. Y en su mano lo que es el deleite de Jehová tendrá éxito. A causa del penoso afán de su alma, él verá, quedará satisfecho. Por medio de su conocimiento, el justo, mi siervo, traerá una posición de justos a muchas personas, y él mismo cargará los errores de ellas. Por esa razón le daré una porción entre los muchos, y será con los poderosos con quienes él repartirá proporcionalmente el despojo, debido a que derramó su alma hasta la mismísima muerte. Y con los transgresores fue contado, y él mismo llevó el mismísimo pecado de muchas personas, y por los transgresores procedió a interponerse. ¿Cómo uno puede negar que está hablando del Mesías? Todavía lo estoy diciendo Jesús. ¿Cómo va a estar negando que está hablando del siervo sufriente a quien Dios pondrá como propiciación por los pecados del mundo? ¿Saben qué dijeron los judíos en Yamnia? Esto ocurrió en Yamnia. O en Jamnia, que es un pueblo. Los judíos hicieron una relectura de la Biblia. O sea, dijeron realmente la Biblia, hasta este momento ellos habían creído que la Biblia hablaba, no, hasta este momento ellos habían reconocido que la Biblia hablaba del Mesías. Por eso le preguntan a Jesús, ¿eres tú el Mesías? Dínoslo abiertamente. Y Jesús le dijo, ¿sabe qué? Se los he dicho de muchas maneras, pero ustedes no me quieren oír. ¿Sabe qué significa el nombre Israel? El que pelea con Dios. Entonces ellos hicieron una relectura. Dijeron, ¿sabe qué? La Biblia no está hablando de Jesús. La Biblia está hablando del pueblo de Israel. Y para poder negar todo esto,
para poder negar que Jesús es la simiente de la mujer que pisará la cabeza de Satanás, para negar de que Jesús es el arca de la salvación, para negar que Jesús es la simiente de Abraham, para negar que Jesús es el que reemplazó al hijo que tenía que morir en el monte del Calvario, en el monte de Moría, que es el mismo monte del Calvario, para negar que Jesús es el cumplimiento de la ley, para negar que Jesús es el maná que bajó del cielo, para negar que Jesús es la vara de Aarón que floreció, para negar que Jesús es todo, la serpiente de bronce que fue levantada en el desierto, para negar eso. ¿Saben qué inventaron? La teología, que todos estos eran relatos etiológicos. Relatos etiológicos significan mitos que constituyen los pueblos para justificar su origen. Por ejemplo, los indígenas de Mesoamérica dicen que los hombres salieron del maíz. Por ejemplo, los indígenas de la sierra dicen que los hombres salieron del mar. Por ejemplo, los del antiplano cundiboyacense dicen que los hombres salieron de la unión entre una mujer y un hijo, que era Chía y Sue, y Chía se convirtió en la luna y Sue en la serpiente. ¿Se han escuchado esos relatos? Entonces esta teología negó la verdad y dijo, esto realmente no ocurrió, esto realmente no ocurrió. Es más, ¿saben qué? Moisés ni siquiera existió. Lo que pasa es que en el año 450, antes de Cristo, bueno, no sé la fecha muy bien, yo siempre digo 450, pues es 425 o 520, bueno. En el año 450 antes de Cristo, en el retorno de los judíos de Babilonia a tierra de Palestina, los judíos, Esdras, que era un hombre muy pilo, dijo, necesitamos justificar el pueblo de Israel. Y entonces Esdras, haciéndose el loco, dijo, ay, vamos a reconstruir el templo. Entonces debajo de una piedra dijo, ay, mire lo que me encontré el Pentateuco. Pero la verdad es que Esdras agarró a un grupo de sacerdotes y elaboraron una mentira con base en los mitos israelitas. Que Moisés no existió, que Abraham no existió, que Jacob y Esaú no existieron, sino que son mitos. Y que esos mitos no están hablando del Mesías, sino que están hablando de la existencia del pueblo de Israel. ¿Sabe qué es lo terrible de eso? Que hoy en día toda la teología cristiana, estoy hablando protestantismo, catolicismo, iglesia copta, incluso a una parte de la iglesia ortodoxa, están creyendo en esa teología que elaboraron los judíos. Esa teología va a ser refinada en el siglo XVIII. Y esa es la teología que va a gobernar ahora. Hay un problema, ¿no? Hay un problema. Ellos hablan que el Pentateuco fue compuesto en el 450 antes de Cristo. Pero se olvidan que los samaritanos tienen el Pentateuco y los samaritanos están desde el año 600 antes de Cristo. No pueden luchar contra la historia, no pueden luchar contra la historia. Pero otra cosa peor, no pueden negar a las más de 23,000 profecías cumplidas en Jesús. Miren lo que dice Juan capítulo 8. Bueno, le voy a contar la parte peor. Ellos niegan las escrituras para negar al Mesías, pero en las iglesias cristianas lo que se está haciendo es que ya no se habla de Jesús, sino que ahora se hablan de las cosas de esta vida. Cómo tener éxito, cómo criar bien a los hijos, cómo tener dinero, cómo no entrar en bancarrota, cómo tratar bien a la esposa, cómo consentir a la suegra, cómo tomar vacaciones. Entonces nosotros tenemos que ver cómo se está desarrollando. No están hablando de Jesús. No están hablando la verdad, aunque estén mencionando la escritura. Ellos mencionan la escritura, los judíos, y los otros también están mencionando las escrituras. Pero no están hablando de la verdad. Hace poco
iba en un carro, no me acuerdo dónde estaba, no era aquí en Colombia, y empecé a escuchar una predicación acerca de los camellos. Y el predicador era una emisora cristiana, eso fue en Costa Rica. Y el predicador hablaba de los camellos y las pestañas de los camellos y la nariz de los camellos y las aletas que tienen los camellos para cuando viene el viento y de la joroba de los camellos y de la grasa de los camellos y de la pata de los camellos y de la domesticación de los camellos. Era una predicación, voy a decir entre comillas, cristiana. Y yo dije, ¿y en qué momento va a relacionar a Jesús con los camellos? Pues nunca lo relacionó con los camellos. Dijo, por eso, hermano, en los momentos de abundancia, usted tiene que guardar para que sea como los camellos. Para que en los momentos de desierto, usted tenga con qué. Su plata no la malgaste, sus relaciones cultiven, y jamás habló de Jesús. Pregunta, aunque usó la Biblia, porque la Biblia por ahí menciona a los camellos, ¿ese hombre habló de la verdad? No, es más, él no conoce la verdad. Por eso, como no conoce la verdad, él solamente puede ver la historia de Adán y Eva, él solamente puede ver la historia de Abraham, él solamente puede ver a Noé, él solamente puede ver a Isaac, él solamente puede ver a Zaqueo, pero él no puede tener la distancia para poder ver a quién, a Jesús. Porque si nosotros reuniéramos todos esos fotogramas por los que está armado la Biblia, nosotros veríamos el rostro de Dios. ¿Dios tiene rostro? Sí, Jesús es la imagen de Dios. Él es el rostro de Dios. Y Él es el único por el cual nosotros podemos conocer a Dios. Y al conocer a Dios podemos tener la vida. Él es el único, en ningún otro. Porque a Dios nadie le vio jamás. Si nosotros tomamos el seminario para tener una serie de conocimientos epistemológicos, de filosofías, de doctrinas, perdimos. ¿Cuál es el propósito de este seminario? Yo conozco gente que ha tomado el seminario 10 veces, pero el seminario no ha cumplido su propósito. Miremos Juan capítulo 8, capítulo 9, estamos con el ciego, ¿no? Versículo 35 hasta el 38. Juan 9, 35 al 38. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y dijo Jesús, pues le he visto, y el que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Otra versión, el versículo 38. El hombre dijo, creo, Señor, y se postró ante él. Y se postró ante él. La palabra adorar es besar los pies. ¿Entiende por qué creer, conocer, manifestar, tener comunión, glorificar, santificar, recibir el amor de Dios, hacer su voluntad, comer con Él, recibir su palabra? Es que adorar. Los verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. Pero esto no es posible si nosotros no tenemos la revelación de la verdad. ¿Quién se arrodilla ante Él? El que lo conoce. ¿Quién es el que le entrega la vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? Me contaba una mamá que estaba muy asustada por su hijo, porque está en una situación desgraciada. Y entonces el hijo como que le escribió un mensaje diciéndole, mamá, ¿sabe qué? Me voy a quitar la vida. Y entonces yo le dije, dígale a su hijo que él es el más bruto de los brutos, porque hasta este momento ha vivido para Satanás, ha vivido para el mundo, no ha buscado a Dios. Y entonces mire cómo él le ha pagado. Pero fuera de eso, después de que le ha pagado bien mal, entonces Satanás le está diciendo, meta la cabeza en el water y afloje. Y él lo va a hacer, le va a obedecer. Se va a ofrecer en sacrificio, en ofrenda,
en libación, en culto a Satanás. O sea, después de que le pagó bien mal y fuera de eso le va a entregar su vida. Pero nosotros, después de que hemos recibido su salud, su vida, su bendición, su salvación, ¿no queremos entregarle todavía la vida? Lo que tiene que producir la verdad es la adoración. Ese es el resultado de la verdad, una vida consagrada a Él, una vida entregada para el propósito de Él. Versículo 39. Luego dijo Jesús, yo he venido a este mundo para hacer juicio, para que los ciegos vean, para que los que ven se vuelvan ciegos, y para los que ven se vuelvan ciegos. Dice Jesús, yo para juicio he venido. ¿Usted dice que ve o dice que no ha visto? Porque si usted dice que ve y no se ha arrodillado, usted tiene un problema. Mejor le fuera que no hubiera visto todavía. Versículo 41. Jesús le contestó, si ustedes fueran ciegos no tendrían culpa de sus pecados, pero como dicen que ven, son culpables. Muy bien. Entonces nosotros somos los que hemos recibido el testimonio. Ellos también recibieron el testimonio en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que el testimonio de ellos estaba velado. Ellos estaban recibiendo la noticia, va a venir, va a venir, va a venir. Pero nosotros ya tenemos la verdad. Llegó. Y si nosotros lo recibimos, entonces nosotros anunciaremos al mundo. Él es el que Dios prometió que había de venir. Y hacer eso es cumplir con la voluntad de Dios, es manifestar el amor de Dios, es ser santificado por Dios, es haber creído en Él, es haber recibido la palabra, es glorificado el Padre. En esto es glorificado mi Padre, en que vayáis y deis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Ustedes aman al Padre si guardan la palabra. Ustedes glorifican a Dios si cumplen con su palabra. Ustedes hacen la voluntad de Dios si creen en el aquel que Dios ha enviado. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Esa es la Biblia. Y eso solamente se podrá ver desde la palabra de Jesús. ¿Por qué la palabra de Jesús es la verdad? Porque Él no habló por su propia cuenta, solamente lo que el Padre le dijo que dijera, eso es lo que Él nos ha dado a conocer. ¿Qué vamos a predicar nosotros desde el púlpito? ¿Cómo los camellos guardan agua durante la sequía? ¿O hablaremos nosotros de Jesús, de la verdad, para que la gente tenga ¿qué? La vida. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad. Tu palabra es verdad y estamos reunidos aquí en tu nombre, Señor, porque anhelamos experimentar la plenitud de la existencia, que en nuestro interior corran ríos de agua viva, Padre Celestial. Tú conoces, Señor, todas las debilidades, todos los errores, todas las dificultades, toda la indigencia que nosotros tenemos. Pero nosotros no estamos hablando aquí de un camino de ascensión, no estamos aquí hablando de un proceso de meditación, no estamos hablando de una filosofía, sino que nosotros antes estábamos ciegos y ahora vemos, Señor. Tú nos has abierto los ojos espirituales. Ayúdanos ahora, Señor, para que nosotros nos arrodillemos delante de ti y te adoremos, te sirvamos con todo nuestro ser. Gracias te damos por este tiempo precioso. En el nombre de Jesús. Amén.